Es importante recordar a los telespectadores que Brasil lo tiene todo, o tenía todo, para estar consolidando su democracia. Cuando dejé la presidencia, el 31 de diciembre del 2010, según las encuestas de opinión, el 87% de los encuestados evaluaron mi presidencia como buena o excelente, el 10% como regular y el 3% como mala. Fue la evaluación más alta de un gobierno en un país democrático del tamaño de Brasil. Y conseguimos elegir a Dilma, que nadie creía que era posible elegir, la primera mujer presidente de Brasil. Todo empezó muy bien hasta que empezaron las manifestaciones del 2013, que yo creo que empezaron, junto con la primavera árabe, un proceso de desintegración de las democracias existentes en algunos lugares. Lo que pasaba entonces, en mi opinión, era que Brasil estaba en una posición privilegiada. Formaba parte de los BRICS. Era uno de los exponentes de los BRICS. Se había convertido en un protagonista internacional. Y creo que los estadounidenses no estaban acostumbrados a ver cierta independencia por parte de América Latina. Cuando nosotros aquí en América del Sur no aceptamos el ALCA, cuando creamos UNASUR, cuando creamos la CELAC, cuando creamos el Consejo de Defensa Suramericano y sobre todo cuando Brasil descubrió el Presal. Descubrimos el Presal en el 2007. Nosotros, después de mucha investigación y con muchas inversiones, conseguimos encontrar petróleo, el mayor pozo de petróleo del siglo XXI. No se sabe si existe otro pozo así, a casi 7.000 metros de profundidad. Son 2.000 metros de agua, después 3.000 metros más de tierra, luego 2.000 metros de sal y debajo de todo aquello está el petróleo. Creamos una ley para regular el petróleo que dice que el petróleo volvería a ser propiedad del pueblo brasileño y las multinacionales debían pagar cuanto quiera al gobierno. Y el 75% de las regalías del petróleo estaban destinadas a las inversiones en educación, ciencia y tecnología y salud. Eso fue algo que la élite brasileña nunca ha aceptado, que nunca han aceptado las multinacionales petroleras, y nosotros lo logramos. Y a partir de ahí empezó un proceso de desgaste, de desintegración, de mentiras, de intrigas contra el gobierno de Dilma. El Congreso Nacional estaba trabajando en contra de ella para evitar que aprobara cualquier cosa que pudiera mejorar las condiciones de la economía brasileña. Y ocurrió el golpe que había sido proyectado por el Parlamento. Yo luego empecé a entender que no tenía ningún sentido que me dejaran ser candidato en el 2018, porque el hecho de haber destituido a Dilma no podía permitir que yo volviera 2 años después de su destitución. Y en aquel momento empezó la gran mentira. En Brasil existe un pacto entre la prensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía. O sea, primero ellos criminalizan a las personas a través de los medios de comunicación y después de que la persona en cuestión ya está condenada, se lleva a cabo un proceso judicial. En mi caso, la prensa mintió y aquella mentira fue transformada en una investigación policial. La investigación fue enviada al Ministerio Público y terminó en una acusación mentirosa. El juez aceptó aquella acusación mentirosa y dio una resolución más mentirosa aún. Después se pasó a juzgarme a una corte de segunda instancia y así se consolidó la mentira. Y la mentira fue así. Hay que evitar que Lula pueda volver a ser candidato a la presidencia en Brasil. ¿Por qué? Porque todas las encuestas de opinión pública, todas ellas, demuestran que tengo amplias posibilidades de ganar las elecciones en Brasil en la primera vuelta. Lo que ellos no consiguen entender es por qué todas esas acusaciones en contra de Lula no consiguen hacer a Lula desaparecer de la política. Porque cualquier político, en mi lugar, desaparecería y se escondería.
Pero yo decidí enfrentarlos. Debo enfrentarlos porque para mí, que nací en una región muy pobre de Brasil, donde la gente, si no muere de hambre antes de cumplir 50 años, se hace muy resistente, para mí el honor es una cosa que vale mucho. El carácter es una cosa que vale mucho más. Y yo estoy luchando por defender mi honor, mi carácter, y para decir que no es posible que yo me rinda ante las mentiras de quien quiera que sea en este país. Es por eso que decidí enfrentarme a todo eso. Mi partido quiere que yo sea candidato, está postulando mi candidatura, y yo estoy listo para ser candidato y para ganar las elecciones. Es posible recuperar la economía de Brasil. Es posible hacer que Brasil vuelva a crecer. Es posible puestos de trabajo. Es posible hacer que los pobres sean menos pobres. Ellos saben que soy capaz de cuidar de eso, que soy capaz de hacerlo, pero quieren evitar que eso ocurra. En mi opinión, hay una incomprensión del papel que Brasil tiene que desempeñar en el mundo. No estoy hablando de dominar el mundo, sino de compartir decisiones con sus iguales, con África, con América Latina, con América del Sur. Creo que la élite brasileña no está acostumbrada a la democracia. Más que eso, creo que la élite de América Latina no quiere la democracia. Para la élite latinoamericana, la democracia es no más que un pobre gritando que tiene hambre. Pero no es solo el hecho de que queremos comer. Como sabes, todos tienen derecho a la educación, pero solo algunos pueden ir a la universidad. Entonces, cuando nosotros declaramos que todo el mundo tiene derechos de verdad, todos pueden trabajar, estudiar, comer 3 veces al día, todos pueden tener acceso a la cultura, eso incomoda a mucha gente. Creo que fue por eso que destituyeron a Dilma y es por eso que tengo muchas ganas de seguir participando en la vida política de este país. Para que nosotros podamos recuperar el sueño de hacer América Latina fuerte y soberana. Porque cuanto más fuertes y soberanos seamos, más fuerza tendremos en el diálogo con el resto del mundo. Todo el santo día digo que a mis 73 años tengo la energía de alguien de 30 años y las ganas de pelear de alguien de 20.